Es un gusto saludarles en este día, mis apreciados hermanos y amigos. Que Dios pueda bendecirles. Feliz semana para todos ustedes. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, no olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Mis apreciados, es un gusto saludarles una vez más. Dios les bendiga y damos gracias al Señor por el nuevo día, también por la nueva semana que nos da. Estamos seguros que tendrá muchos retos, muchas metas que cumplir, pero también estamos convencidos de que Dios está allí con nosotros. Próximos a terminar nuestro segundo trimestre, iniciar el tercer trimestre y ya iniciar los 6 meses restantes que nos quedan de este año 2025. Avanzado de una manera vertiginosa, apreciados hermanos, y necesitamos definitivamente confiar más en el Señor, permanecer firmes en Él y pedirle a Dios que nos ayude y nos dirija siempre a vivir conforme a su voluntad y conforme a sus designios. Bien, iniciamos con nuestra lección número 13, la última de este segundo trimestre. Recuerde, tenemos ya nueva lección, no lo olvide. Nosotros vamos a hablar el próximo trimestre vamos a hablar acerca del Éxodo. No olvide, vamos a hablar acerca del Éxodo. ¿Ok? Y la lección número 1, ya tengo aquí el título, es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Así que va a ser un trimestre también muy interesante. Por ahora estamos entonces iniciando el estudio de nuestra lección número 13, Imágenes del fin. Imágenes del fin. Versículo de memoria, y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. En el contexto de reavivados por su palabra, no olvide, apreciados hermanos, que hoy, domingo 22 de junio, nos corresponde la lectura de Éxodo, capítulo número 17. Éxodo, capítulo número 17. Bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición en este día, y al estudiar tu palabra pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, dirígenos, bendícenos, guíanos, ayúdanos a hacer tu santa y divina voluntad. Gracias por tu amor. Te lo pedimos en el santo nombre todo esto de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta semana entonces daremos nuestra última mirada a los relatos que nos ayudan a comprender los acontecimientos de los últimos días. Y esta vez analizaremos la misión de Jonás a Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa, que liberó al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Al igual que los demás relatos que hemos examinado, estas crónicas históricas han sido muy significativas para todas las generaciones, pero también tienen especial relevancia para los últimos tiempos de este planeta, para los que viven antes del regreso de Cristo. Es decir, podemos extraer nosotros de esos relatos históricos diversos elementos útiles para comprender mejor lo que llamamos verdad presente. Al mismo tiempo, necesitamos tener en cuenta algo importante acerca de estos relatos que parecen prefigurar eventos de los últimos días. Debemos centrarnos en los temas generales y las alusiones y no tratar de analizar cada detalle hasta el punto de caer en interpretaciones proféticas absurdas. Al igual que en las parábolas de Jesús, debemos buscar los puntos y las enseñanzas principales sin tratar de descubrir significados ocultos en cada detalle. En síntesis, debemos descubrir las líneas generales, los principios, y extraer de ellos los elementos relevantes para los últimos días. Así que tenemos bastante para estudiar y comprender que en medio de este conflicto final, Dios siempre tiene un plan. El plan de Dios es el mejor para cada uno de nosotros y Él espera que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Qué podemos aprender entonces del libro de Jonás, del capítulo 5 de Daniel, donde nos muestran imágenes opuestas,
pero complementarias de los sucesos que ocurrirán en el tiempo del fin. Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través de un profeta renuente y se salvó de la destrucción. Babilonia recibió repetidos llamados de atención, pero finalmente rechazó a Dios y fue destruida. Y antes del fin, se va a dar un fuerte pregón, una gran llamada al arrepentimiento. Unos se arrepentirán como Nínive y otros se obstinarán como Babilonia. Entonces, cuando venga Jesús, el Rey Salvador, ¿en qué grupo nos encontraremos nosotros? ¿En qué grupo estaremos? Así que, definitivamente, volvemos a estudiar y volvemos a entender lo importante que es tomar decisiones correctas. Lo importante que es pedirle al Señor que nos ayude a poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Así que, apreciados hermanos, creo que esta lección también será maravillosa porque nos ha de mostrar que en los tiempos finales Dios ha seguido llamando, Dios ha seguido tocando corazones, Dios ha seguido llamando a su pueblo, Dios ha seguido tocando los corazones de sus hijos, tocando corazones, llamando a las personas. Y al final son las personas las que toman decisiones equivocadas. Y fíjense que Dios también a su pueblo le envía a predicar, como envió a Jonás. Una y otra vez nos llama y nos dice que debemos de cumplir la misión. Pero algunos, como él, ocupamos una posición interesante, ¿verdad? Algunos no queremos cumplir, otros sí queremos ir. Pero al final de cuentas, apreciados hermanos, Dios espera que usted pueda tomar conciencia y podamos hacer esa labor la cual Él nos ha llamado. Que algunos acepten es real, que otros no acepten también es un punto real. Así que vemos nosotros que al final la bendición viene de Dios, la gracia viene del Señor, la redención viene de Dios y todos aquellos que decidan por Cristo Jesús, pues estaremos con Él por toda la eternidad. Y qué maravilloso aún será también ver que en ese contexto de la vida eterna veremos a toda aquella generación que se arrepintió cuando Jonás predicó y dijo que Nínive iba a ser destruida. Y ellos entonces tomaron decisiones correctas, es decir, servir al Dios eterno. Definitivamente, apreciados hermanos, el mundo necesita conocer que Cristo vuelve por segunda vez. Cada evento que ocurre, cada señal que ocurre, nos está diciendo que es así, es real, es verdadero. Pero pareciera como que a pesar de tantas evidencias, vamos a hablar primero del mundo, muchos no quieren aceptarlo. Pero ese no es tanto, o pudiéramos decir que ese no es el principal problema. Quizás uno de los problemas más difíciles que enfrentamos en este tiempo es el hecho de que muchos que dicen ser cristianos no quieren entonces entregar por completo su vida al Señor, entendiendo que las señales están diciendo que la gracia muy pronto se acabará. Como nación, como pueblo de Dios, como los israelitas espirituales, no hemos todavía permitido que la bendición de Dios colme por completo nuestra vida. Al igual que el Israel de antaño, el Israel literal, ellos no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de Él, su propósito para cuando los que en Él confían es inmutable, todo lo que Dios hace será perpetuo. Es decir, todos aquellos que a pesar de la negligencia de algunos para predicar o de que algunos no quieren aceptar, ellos deciden aceptar al Señor, pues sencillamente Dios les bendice grandemente. Si bien es cierto, apreciados hermanos, nos encontramos en un momento de la historia en el cual la gente rechaza la palabra de Dios, pero está dispuesta a creer en cualquier cosa. Pero es importante que usted y yo podamos ir y presentar a ese Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice Santiago 1:17. Entonces, las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel son para nuestro ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué importante entonces es saber, mis queridos hermanos, que necesitamos entonces hacer las cosas para honrar y glorificar el nombre del Señor. Dios desea que nosotros podamos revelarle al mundo por testimonio, por experiencia, que podamos nosotros ir y predicar el mensaje. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren,
hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior y de la entrega del yo al servicio de amor al Dios y al hombre. Pero creo que eso no eran las características que tenía Jonás. Jonás, si ponemos a verlo, era orgulloso, terco, desobediente, infiel, quejoso y en general una mala persona de mal carácter. Pudiéramos decir que era algo gruñón. Ese era Jonás, cuyo nombre, es interesante, significa paloma. Jonás era hijo de Amitai, que procedía de Gat Efer en Zabulón, y fue el más antiguo de los profetas y está muy cerca de Eliseo en su lugar en el Antiguo Testamento, es decir, en el contexto quizás en el cual allí se desenvolvieron. Lo cierto es que la historia de Jonás se encuentra en el breve pero poderoso libro de Jonás, que son solamente 48 versículos. Cuando Dios llamó a Jonás para ir a advertir a los violentos e impíos ninivitas de su inminente perdición, todo su orgullo de ser hebreo y por lo tanto únicamente favorecido por el Todopoderoso, porque eso es lo que pensaba sin duda junto con muchos de otros de su nación, se levantó en rebelión. Los paganos para él eran el peor tipo de basura humana. No actos para contaminar la buena tierra, simplemente viviendo en ella. Eran los intocables, y que Dios tuviera interés por ellos era algo así como que impensable. Por lo tanto, al no ser uno que tolera lo que no le agradó, lo que no le agrada, huyó a Jope, y se embarcó en un barco que iba hacia Tarsis, que estaba en dirección opuesta a Nínive. Creo que un padre común y corriente habría rechazado a Jonás con indignación y habría encontrado a otra persona más dispuesta a llevar su mensaje a Nínive. Pero no es así nuestro Padre Celestial. Si Dios tiene un propósito para alguien, entonces, siendo los dones y el llamamiento de Dios irrevocable, éste cumplirá su propósito o simplemente pasará por encima de él para cumplir lo que ha preordenado. Dios entonces pasa por encima de Jonás con una acción bien interesante. Provoca una violenta tormenta que amenazó la seguridad de su barco y su tripulación, de modo que la indignación de estos por verle roncar felizmente ante el peligro propuso fin a su alegría. Y este despertar poco ceremonioso también despertó a Jonás al hecho de que, lejos de ser un hábil evasor, estaba siendo seguido por el Todopoderoso. No le quedó más remedio que confesar lo que había hecho y decir a los marineros que solo arrojándolo por la borda podrían salvarse. Y así lo hicieron. Y el enorme pez que Dios había enviado, no una ballena, como comúnmente se supone, sino una criatura marina común en aquella época o que Dios creó, no lo sabemos, pero es la voluntad de Dios, se lo tragó inmediatamente. Esto y el inmediato cese de la tormenta llevó a la tripulación del barco a la fe y a la salvación. El Señor, entonces fíjense, no desaprovechó las oportunidades que se le presentaron y él utilizó a su siervo para llevar adelante el mensaje de salvación. Jonás termina en el vientre del pez y se encuentra allí en una situación peor de la que hubiera podido imaginar. Pero él tenía que obedecer, tenía que aprender a obedecer o seguiría en su obstinada desobediencia. El resultado es una hermosa oración de fe que se eleva desde el vientre del gran pez, pero todavía con un pizca de orgullo espiritual. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor, dice Jonás. Jonás capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahora, en respuesta a esa oración de arrepentimiento y fe, por orden de su creador, el pez vomita a Jonás, en lo que probablemente eran las costas de Israel. Los investigadores llegan a decir que Jonás estuvo allí 3 días metidos, y es lo que dice la Biblia, pero que eso cambió quizás su piel. Ahora, fíjense por qué les digo esto. Porque las investigaciones dicen que la ciudad de Nínive estaba a 3 días, tenía para atravesarla, eran 3 días de viaje a pie.
Y algunos dibujos de la antigüedad o algunos allí pinturas de la antigüedad con respecto a esto muestran a los pescadores ninivitas a orilla del mar Mediterráneo. Pero hay algo mucho más interesante. Los hallazgos arqueológicos confirman, y antiguos dibujos rupestres, que los pescadores ninivitas vivían allí a orillas del mar Mediterráneo. Y este hecho es muy importante. ¿Saben por qué? Porque algunos estudiosos llegan a decir que cuando estos pescadores vieron a Jonás salir del pez, ellos aceptaron el mensaje que él llevaba. ¿Y por qué? Bien, la principal diosa de los ninivitas era en aquella época Astoret, pero también rendían culto al dios Dagón, que tenía cuerpo de hombre y cola de pez. Y Jonás, según estos investigadores, habría sido blanqueado por completo desde la cabeza hasta los dedos de los pies por los ácidos presentes en el vientre del pez. Y ante la súbita aparición de esta figura fantasmal, entre las horas, los pescadores podrían haberse convertido o haberse convencido de que se trataba del mensajero de Dagón y caídos rendidos en adoración. Y estos hombres habrían alimentado y alojado a Jonás hasta que se recuperara lo suficiente de su experiencia y luego, como era forastero en aquellos lugares, le habrían dado indicaciones sobre cómo encontrar su ciudad. Y por supuesto, la narración bíblica no nos da esos detalles, pero nos deja de ser fascinante tratar, ¿no?, el asunto y leer algunas historias que se presentan al respecto. Lo cierto es que Jonás se va a predicar y su mensaje es sencillo. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo el Señor: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esta vez Jonás nos discute, pues aunque por fuera acata, por dentro sigue desobedeciendo obstinadamente. Llega por fin a Nínive y recorre la ciudad en actitud vengativa, anunciando la perdición y la destrucción del pueblo en 40 días a causa de su maldad y de que ignoran al Señor y sus caminos. Luego entonces se traslada a un endeble refugio que se construye probablemente en una montaña desde la que se divisa la ciudad y espera que empiecen a caer los juicios de Dios. Resultado, no cae nada. Para su desgracia, encuentra no solo al pueblo del rey para abajo, sino también a sus animales incluso vestidos de cilicio y cubiertos de ceniza como muestra de su absoluta aceptación de la palabra profética que Dios les había enviado, de su profundo arrepentimiento, de su ferviente deseo de reconciliarse con el Señor. Esto no le agrada en absoluto a nuestro amigo Jonás, que se enfurece contra Dios y le hace perder la cabeza. La respuesta de Dios es hacer que crezca una calabaza frondosa para proteger a Jonás del sol abrasador, algo que Jonás agradece con cierta dureza, para luego quitársela al día siguiente. Y su respuesta a las amargas quejas de Jonás sobre esto es que si Jonás puede tener tanta compasión de sí mismo por su pérdida de consuelo a pesar de ser consciente de lo mal hijo de Dios que es, entonces cuánta más compasión tendrá Dios Todopoderoso del pueblo que es totalmente ignorante del bien y del mal. Así es que ese es Jonás. Y ahora, es un gran consuelo, ¿no?, para nosotros, porque creo que muchas veces actuamos como Jonás. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos lleva a vivir grandes bendiciones, el Señor nos capacita, y el Señor espera que nosotros podamos ir a aquellos ninivitas que se están perdiendo actualmente en el mundo, aquellos que se encuentran en tinieblas, aquellos que necesitan también, como nosotros, conocer la gracia del Señor. El Señor espera, apreciados hermanos, que usted y yo podamos entonces cumplir con ese llamado que el Señor nos ha hecho. Muchos están afuera perdiéndose y necesitan conocer de la gracia, del amor del Señor. Necesitan conocer del amor del Dios eterno. Ahora, no solamente podemos aprender todas estas lecciones que les acabo de mencionar, ¿no? Fíjense que también nosotros podemos aprender que cuando Jonás en el barco se enfrenta a aquellos marineros que le dicen: mira, ¿por qué duermes? Jonás estaba tranquilo. Y es interesante porque Jonás sabía que era Dios el que estaba haciendo la tormenta y él como que dijo por un momento, y esto es presunción, bueno, Dios no va a hacer nada. Creo que a veces nosotros nos metemos en algunas situaciones difíciles y pensamos que no nos va a pasar nada. Pero se nos olvida que cuando somos desobedientes, cuando somos renuentes de corazón, cuando no cumplimos con la misión que el Señor nos ha llamado a hacer, creo definitivamente, apreciados hermanos, que es jugar con la
bendición que Dios nos ha dado. Así que definitivamente necesitamos pedirle al Señor que nos ayude y nos permita vivir conforme a su voluntad y hacer completamente sus designios. Además de eso, fíjense que cuando al final echan suertes allí y le dicen a Jonás que qué es lo que está pasando, que a quién es el Dios que él sirve, que quién es, cuál es su Dios, de dónde viene, ¿qué es lo que responde Jonás? Jonás 1:9. Soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y esta es una declaración bien interesante. ¿Por qué? Porque es una declaración muy semejante al mensaje del primer ángel. Compare Jonás 1:9 con Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice Apocalipsis 14:7? Vamos a recordarlo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces, Jonás está hablando acerca de aquel que hizo la tierra y el mar, y lo señala a Dios como el creador. Y este hecho, apreciados hermanos, es fundamental para entender por qué debemos adorarlo, quién es Dios. Y fíjense que una vez más vuelve a aparecer el hecho de que la adoración es un tema central en los eventos de los últimos días. Ahora, qué maravilloso es saber. Estamos viviendo un momento tan solemne de la historia que los seres humanos se encuentran completamente, muchos, no todos, pero los seres humanos se encuentran completamente allí engañados, sumidos en el error. Ahora, cuando usted ve el mensaje de los tres ángeles, se teme a Dios, se le obedece, se acepta como Salvador, entendemos el momento que estamos viviendo y decidimos adorar al Dios verdadero, al Dios del sábado, al Dios eterno, al Dios que creó todas las cosas, al Creador, al que murió en la cruz del Calvario, pero vive y reina por los siglos de los siglos. Cae de nosotros Babilonia, cae de nosotros el engaño. Dejamos de beber del vino del furor de su fornicación, es decir, del vino de sus mentiras. Y luego hay una advertencia. Si alguno adora a la bestia de su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, también él beberá del vino de la ira de su ira. Ahora yo le pregunto, ¿estamos nosotros actuando conforme a la voluntad del Señor o nos estamos comportando a veces como Jonás? Creo que es para pensarlo, para meditar y para pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Y si seguimos revisando el contexto escatológico, el contexto profético, lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio eterno, nos encontramos entonces con Apocalipsis 18. Y fíjense que en Apocalipsis 18 se habla de la caída de Babilonia. Ahora, antes de esa caída, se anuncia su juicio y luego entonces Juan ve que viene un ángel que alumbra toda la tierra. Un ángel que alumbra toda la tierra con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria. Y ese ángel dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y ese es el último mensaje que hay que dar en este mundo. Este último mensaje del capítulo 18 indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encuentra aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Es decir, Dios nos invita, no envió ángeles. Dios nos invita a usted y a mí. Queremos que hemos conocido el mensaje del Señor, que hemos conocido el mensaje poderoso de Dios para poder ir allá, a donde está el engaño, donde está la confusión, y decirle a las personas que deben de salir de allí. Por muy impopular que sea ese mensaje que se predique en el contexto de la Babilonia espiritual. Decir salgan de ella, pueblo mío, equivale a llamar al mundo al arrepentimiento, algo que la mayoría no recibe con agrado, por muy amable que sea el mensajero. Ahora, ¿quién de nosotros no ha recibido respuestas negativas o incluso hostiles como resultado de su testificación? Ello es simplemente parte de la tarea. Ahora, ¿cuánto de Jonás hay en nosotros? ¿Cuánto de Jonás hay en usted? ¿Cuánto de Jonás hay en nuestra vida? ¿Cuánto de Jonás, apreciados hermanos, tenemos? ¿Y cómo podemos superar esa actitud? Esa actitud es completamente equivocada.
Y otro detalle que tampoco podemos dejar pasar de la historia de Jonás es que fíjense que Jesús declaró que él era mayor que Jonás. Él sabía que el hecho de venir a este mundo significaría la cruz, y aún así vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Jonás pasó 3 días en el gran pez a causa de sus propios pecados, pero Jesús pasó 3 días en la tumba a causa de los nuestros, y eso era lo que hacía falta para salvar a los perdidos. Jonás llamado a predicar, Jonás no quiso de momento hacerlo, pero tenía que cumplir con la misión. Además de eso, fíjense ustedes que es interesante que el nombre de Jonás, se lo vuelvo a repetir, significa paloma, es decir, como enviado, como mensajero. Entonces Jonás no lo quiso hacer así. Ahora fíjense que Jonás huye de Dios. Jonás huye de la presencia del Señor. ¿A qué les recuerda eso? ¿Recuerdan ustedes cuando en nuestras primeras lecciones de estudio vimos la regla de la primera mención? Bien. No solamente Jonás huyó de la presencia de Dios. ¿Recuerdan a Caín? Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, en la tierra del olvido, al oriente del Edén. Y una vez más, no es probable que Caín creyera que había algún lugar en la tierra donde Dios no pudiera verle. La frase entonces tiene mucho más valor. Cuando Jonás se va de la presencia de Dios o huye de la presencia de Dios, creo que Jonás entendía que geográficamente él no podía huir, ni mucho menos en el contexto humano, podía huir de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos escapado de la presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos huido de la presencia de Dios o hemos rechazado algún llamado que el Señor nos ha hecho? Algunos piensan, apreciados hermanos, que Jonás llegó y pagó completamente todo lo que tenía que ver con el flete del barco para irse rápidamente. Y quizás se fue, y aquellos hombres que estaban allí, pues sencillamente no partieron con él. Y Jonás entonces se fue allí a los camarotes, allí a la parte honda del barco, y dijo, bueno, aquí ya yo escapo del Señor. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan para la vida de este, vamos a decirlo así, de este profeta renuente que no quería hacer la voluntad del Señor. Y creo que definitivamente esta historia, por muy a veces aspectos que tiene interesantes o que llaman mucho la atención, debemos de centrarnos en el punto principal. Y es, en esta primera parte, Dios nos hace un llamado en este tiempo de juicio, en este tiempo final. Estamos nosotros necesitando, mis queridos hermanos, el permitir que el Señor pueda entonces utilizarnos y llevarnos para estar de pie delante del Señor. Y no solamente eso, sino para también predicar el mensaje de salvación. Momento de juicio, momento final, momento crucial de la historia de este planeta, donde solamente los hijos de Dios, los que entienden la profecía y comprenden el contexto en el cual estamos viviendo, necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude a vivir para honrarle. Un detalle interesante ya para ir terminando el estudio en este día, en las actividades del Yom Kippur, del Día de la Expiación, durante el mes de Tishrei, en el 10º día, que es una importante festividad para muchos judíos, ellos se reúnen y los más ortodoxos leen la Biblia, o leen la Torá, o leen los rollos. Pero ¿qué es lo que leen? Sobre todo leen sobre el profeta Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás fue enviado a predicar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el punto central de la fiesta del Yom Kippur. Es el día de la expiación, es el día donde todos deberían estar pidiendo perdón y decirle al Señor, ayúdame a vivir conforme a tus designios, perdona mis pecados, limpia mi vida, limpia mi corazón. Estamos viviendo en el contexto profético en ese periodo del Yom Kippur, del día de expiación escatológico, del juicio investigador. ¿Cómo deberíamos estar actuando? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Cuál debería de ser nuestros pensamientos? Todos los días deberíamos estar clamando al Señor y decirle, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a honrarte, ayúdame a buscarte siempre, ayúdame a buscarte de todo corazón. Perdona mis pecados. Y también ir y predicar el mensaje de salvación. El mundo perece, hermano querido. Estamos llegando al final de la historia de este planeta, pero hay esperanza en Jesús. Y mientras exista gracia, debemos entonces cumplir
el llamado y la misión que Dios nos ha dado: ir y predicar el Evangelio. Que Dios le bendiga. Feliz día para usted.